Muy buenos días, tenga cada uno de ustedes. Pues el día de hoy estamos a la mitad de esta segunda temporada de Dominicanismo Itinerante Ciudad de México. El tema sobre el que se centrarán nuestras reflexiones, ya verán cuáles son las conclusiones a las que nosotros llegaremos. Ustedes ya tuvieron oportunidad, la mayoría, al menos de recibir el documento fruto de la investigación realizada para la exposición de esta sesión. Y la temática, por supuesto, es Bartolomé de las Casas y la defensa de los derechos humanos. Antes de decir alguna otra palabra, quisiera que alguna de ustedes mencionara qué sabe acerca de Bartolomé de las Casas. Algo que ustedes conozcan, que hayan leído, que pues alguien les haya contado. ¿Qué sabes de Bartolomé de las Casas? Yo lo veo como un verdadero apóstol. ¿Verdadero apóstol? Ajá. Porque tuvo una conversión. Sí. Impresionante, y porque además en su trabajo fue como la eficacia del Evangelio. O sea, realmente trató de que con su trabajo de defensa de los indios, cambiara la relación con ellos y cambiara sus vidas y realmente se construyera el reino de Dios. Fue alguien que no solo proclamó y pensó, sino que además actuó y fue hasta las últimas instancias de poder para cambiar esa situación de injusticia que le estaba dando. Muy bien, gracias, Lucía. ¿Alguien más? Fui obispo de San Cristóbal de las Casas, muy poco tiempo, pero en Chiapas. Muy poco tiempo, porque fui a defender los indios en España después, y la controversia también es muy interesante. Controversia, España, obispo, conversión, perfecto. ¿Qué más? ¿Quién más? Renunció a sus encomiendas. A ver, eso en voz alta. Bueno, complementando ya las ideas aportadas, él se despojó y renunció a las encomiendas que ya se le habían atribuido. Él decidió que todo lo material realmente no le servía para lo que él estaba buscando, la defensa de los indios, que decía que por ser indios eran seres racionales y por lo tanto eran dignos de tener una participación, de poder elegir, de poder externar sus sentimientos, no por el hecho de ser indígenas, no era que no tuvieran sentimientos. Entonces, dado todas estas encomiendas que se le fueron dando, él renunció a todas ellas, se despojó de ellas y continuó con su lucha por esa defensa. Gracias, Blanca. Como creo que nos hemos percatado en estos últimos comentarios, cada una de nosotras, de nosotros, tenemos una cierta aproximación a este dominico insigne, Bartolomé de las Casas. Y uno de los propósitos en esta quinta sesión de Dominicanismo Itinerante será aproximarnos desde distintas, a partir de diferentes perspectivas, para poder llegar a unas determinadas conclusiones. Así que el primer punto que quiero que el día de hoy nosotros tengamos como punto de partida es la propuesta de contenido que yo les hago para esta sesión. No replicaremos, por supuesto, el documento, la investigación por completo. Eso ya será una labor que ustedes tendrán que realizar de manera personal, individual. Pero sí algunos de los contenidos nucleares, esenciales, que nos permitirán profundizar más en la vida y en la obra de Bartolomé de las Casas. Así que este contenido veremos una introducción breve. Posteriormente hablaremos de una radiografía de Bartolomé de las Casas, una especie de aproximación para identificar al menos aquellos etiquetas, aquellos distintivos, para tener un panorama de quién fue este dominico. Posteriormente, claro, una reflexión obligada, el Sermón de Montesinos, cómo esta comunidad de la Española de los dominicos
que a través de Antón de Montesinos o Antonio de Montesinos proclama un discurso, ese discurso tiene un impacto en Bartolomé de las Casas. Y ese impacto tendrá una serie de efectos desde ese momento hasta el final de su vida. En un cuarto momento, también aquí hablaremos sobre los derechos humanos. Y aquí habrá una participación muy especial, porque el día de hoy nos acompañan algunas compañeras del Centro de Derechos Humanos Francisco de Vitoria, que como especialistas, no únicamente en la dimensión intelectual, sino sobre todo en la experiencia de vida que tienen, nos hablarán sobre los derechos humanos. En un quinto momento hablaremos de la destrucción de las Indias, a partir de que esta destrucción tiene lugar y por supuesto que se ve reflejada en las propias obras y en la vida de Bartolomé, qué es lo que él hace, cómo se hace cargo de la realidad, que será uno de nuestros presupuestos fundamentales. En un sexto momento, la controversia de Valladolid, de la cual Brigitte ya hizo una alusión, pues nos adentraremos a las posturas de los titanes que tuvieron participación en esa controversia que hasta el día de hoy sigue teniendo ecos en nuestra realidad. Y finalmente, todas estas reflexiones, nosotros propondremos una serie de conclusiones que son 5, nada más 5 conclusiones, que ya verán la importancia y la relevancia que tendrán para cada una y para cada uno de nosotros. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Excelente. Perfecto. Sin mayor preámbulo, vayamos a nuestras consideraciones previas. La primera de ellas, quiero que de manera espontánea mencionen un problema que existe en nuestra sociedad, en el contexto mexicano. Uno, únicamente uno, en voz alta. Violencia, perfecto, una violencia desmedida, una violencia que se ha manifestado ya no solamente en algunas partes de nuestro país, sino que al parecer a lo ancho y largo de todo el territorio nacional, y no solamente en México, a escala mundial. ¿Qué más? Desigualdad, corrupción, discriminación, injusticia, eso. ¿Perdón? Migrantes, eso, por supuesto, Toño. Derechos de las víctimas. Derechos de las víctimas. ¿Qué más? ¿Qué más? Feminicidios. Estos y otros grandes problemas podríamos categorizarlos o más bien incluirlos en una expresión, que esa expresión se llama, o podemos mencionarla, como los dramas humanos. Es decir, todas aquellas situaciones difíciles que los seres humanos pasamos. Y no cualquier tipo de situaciones, sino sobre todo aquellas injustas, que no son en ningún sentido queridas por Dios. Ese es uno de nuestros presupuestos fundamentales. Pues ante todos estos dramas humanos, claro, como dominicas y como dominicos, no podemos mantenernos simplemente al margen o como espectadores, sino que requieren nuestra atención. Una atención que ya veremos se tendrá que responderse, reflexionarse a partir de distintas perspectivas. Estos dramas humanos tenemos que repensarlos desde otros lentes, desde otras perspectivas, desde perspectivas teológicas, filosóficas, históricas, jurídicas y otras tantas. Porque, de hecho, pues una sola respuesta probablemente es insuficiente y necesita los esfuerzos de diferentes frentes. Derechos humanos. Rafael de Asís, un especialista en esta temática de los derechos humanos, él afirma que este tema es paradójico, porque a la misma vez que es conocido, es completamente desconocido. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué quiere decir este autor con esta afirmación? Que claro, tenemos una cierta opinión, una cierta percepción de lo que son los derechos humanos. Si yo le preguntara a Carla qué son los derechos humanos, muy probablemente tendría alguna opinión al respecto. Claro, pues se refieren a los humanos, ciertas características o condiciones, pero es a la vez desconocido porque no tenemos
o probablemente no poseamos una idea clara de lo que son los derechos humanos. Y hay que tener conceptos, hay que tener ciertas definiciones o aproximaciones para saber en qué terreno nosotros nos estamos moviendo y cuál es la grave temática a la que nosotros nos enfrentaremos o nos estamos enfrentando. Esta investigación, esta sesión, tendrá dos ejes principales, por obvio que pueda parecer. La primera, por supuesto, es la figura de nuestro dominico insigne, Bartolomé de las Casas, nuestro primer gran eje. Y el segundo es el mundo de los derechos humanos. Hay un postulado. Nosotros, quiero decir, no estamos aquí para hacer recuerdo, para hacer historia. No solamente, es muy importante que nos acerquemos a las obras, que nos aproximemos a la vida, pero no desde la dimensión de una mera acumulación de conocimientos, que por cierto, eso se relaciona con el estudio de los dominicos, de la orden de predicadores. Nosotros no estamos aquí para acumular conocimientos, sino que esos conocimientos tienen un propósito, y ese propósito es para la predicación y la salvación de las almas. Así que esta memoria, lo que nosotros haremos, al menos ciertos elementos, es traerla al día de hoy, traerla a la actualidad, y justo eso, actualizarlos. Y esta reflexión, estas disertaciones que haremos en el transcurso de los próximos minutos, tienen un fin muy práctico, que es llevarlos a la obra, llevarlos a nuestra propia vida. De hecho, pues los griegos consideraban esto como la anamnesis. ¿Qué significa el ejercicio de la anamnesis o la dimensión anamnética? Que un recuerdo, una memoria, la traes al presente, no solo para hacer recuerdo, historia acerca de esto, sino para actualizarlo. Dicho de una manera más sencilla, ¿qué te dice eso que sucedió el día de hoy? Y no únicamente qué te dice, sino para qué te sirve, cómo puedes aplicarlo, qué puedes aprender de ahí. Las imágenes de Dios, la teología que se hace a partir de eso, es también otro de los esfuerzos que nosotros realizaremos. Literatura, si ustedes quisieran adentrarse a este tema, al mundo sobre todo del siglo XV, del siglo XVI, pues hay mucha tela de dónde cortar. Las obras completas de Bartolomé de las Casas son extensas, son muchas. Yo únicamente les muestro una de las consultadas para esta investigación, que es la serie de los 9 tratados que Bartolomé de las Casas escribe. Muchos de estos están incluidos en la investigación que ustedes ya recibieron a través de la plataforma digital. Si ustedes quisieran una manera más amable también de conocer pues, esta forma del siglo XV y del siglo XVI o del encuentro, del choque entre estos dos mundos, el mundo antiguo y el mundo nuevo, pues a través de una novela histórica como esta, El corazón de piedra verde, de Salvador de Madariaga, que la persona que me la recomendó está aquí, y se lo agradezco mucho porque no tenía ni idea cuando lo leí que me iba a servir tiempo después. El tiempo después es hoy. Así que también a través de esta novela histórica, en medio de una pues, trama de amor entre dos personajes, un español, una pobladora autóctona, una india, pues originaria de estas tierras, pues viven este clima de la conquista. Y claro, los escritos de Hernán Cortés, los escritos también la historia de Bernal Díaz del Castillo, entre otras obras, a través de ellas nosotros también podemos tener mayores argumentos, un panorama más amplio, más grande de lo que está detrás, de lo que está de fondo en este personaje, nuestro dominico insigne Bartolomé de las Casas. Nuestra aproximación tiene la mejor de las intenciones, pero cabe señalar que nosotros no agotaremos los temas de reflexión aquí. Es imposible, pero esa buena intención lo que sí al final tendrá que generar son ciertos contenidos que nosotros podremos guardar en nuestro corazón para llevarlos a nuestro ministerio, a nuestra predicación, en tanto dominicas y dominicos.
Y finalmente, pues quisiera agradecer pues, a los frailes de este convento. Recuerden que la ocasión anterior estuvimos aquí como visitantes y tal como lo señaló el padre Arturo, pues ahora ya no somos visitantes, sino que ya vivimos aquí. Así que, pues gracias a la comunidad de frailes por permitirnos estar en este espacio. De igual manera, quisiera que ya las conocerán en un momento posterior, pero Esmeralda y Zule, que se pongan de pie, por favor, y todos volteen hacia allá. Ellas, como lo mencioné al principio, son compañeras que forman parte del equipo del Centro de Derechos Humanos Francisco de Vitoria. Les agradecemos su tiempo, pues el momento que hicieron en su agenda tan apretada, llena de actividades y actividades pues cargadas de vida, ya, ellas mismas se encargarán de decirlo, pero quiero que les demos un fuerte aplauso a ellas, por favor. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Y finalmente, quiero hacer también una alusión a nuestros seguidores, que a través de las distintas plataformas virtuales de Dominicanismo Itinerante, pues están siguiendo este proyecto. La transmisión en vivo que se está realizando por Facebook, pues esta sesión que se subirá posteriormente a la plataforma de YouTube y también por Instagram, y me falta otra, y claro, a la extensa red de WhatsApp. Así que muchas gracias a cada una de ustedes. Y bien, estos preámbulos, estas consideraciones previas, son solamente el arranque. No hemos dicho nada trascendente, nada importante, o al menos sí algunas cositas. Pero ahora sí es momento de irnos de lleno a nuestra temática. Así que para ello, como les propuse en la introducción, hablaremos acerca de la personalidad, tanto humana como espiritual, del obispo de Chiapa, Fray Bartolomé de las Casas. Un genuino dominico itinerante. Este proyecto se llama Dominicanismo Itinerante. Y la itinerancia en la orden de predicadores tiene dos grandes interpretaciones. La primera de estas es el sentido primigenio de la palabra itinerancia, que se refiere a un movimiento locativo, a un desplazamiento geográfico. Por ejemplo, ¿cómo Sor Isabel puede ser itinerante? Pues el día de hoy vive en la Ciudad de México o en el Estado de México, pero posteriormente la enviarán o ella pedirá ir a otro lugar. Eso es a lo que se refiere, a un cambio geográfico. Sor Alejandra acaba de realizar una misión muy importante durante 2 meses, 3 meses, 2 meses. Ella también ya vivió de una manera palpable, directa, esta itinerancia, porque se desplazó hacia otro lugar y el día de hoy está de vuelta aquí con nosotros, que nos da mucho gusto, por cierto, Ale. Eres bienvenida siempre aquí en tu casa. Y este es entonces la primera gran conceptualización acerca de la itinerancia dominicana. Pero hay otra también que tiene un punch, un poder fuerte, que se refiere a una itinerancia más bien de actitudes, de transformaciones, de procesos, que se puede referir a ideas, a convicciones, a cambio de paradigmas, a una transformación, a una metanoia, a una metamorfosis del corazón y de la propia persona que se va dando en el transcurso de toda la vida. Rubén, por ejemplo, no es el mismo, sí es el mismo en los aspectos esenciales de su persona, pero de un tiempo para acá, y no me dejarás mentir, se han transformado algunas cosas a partir de determinados acontecimientos, ¿cierto? De igual manera, Lourdes y Augusto, desde hace algunos meses, pues también su vida se ha transformado a partir de un acontecimiento llamado, más que de un acontecimiento, de una persona llamada Rosario, que en poco tiempo estará ya entre nosotros. Ahora mismo es la integrante más pequeña de Dominicanismo Itinerante, la pequeña Rosario. Y eso también ha traído una serie de modificaciones para la vida
de cada uno en lo personal, pero también en lo comunitario, en la dimensión de su matrimonio. Entonces, Bartolomé de las Casas se desplazó por casi todo lo que actualmente hoy conocemos como Latinoamérica. Y no solamente por Latinoamérica, sino en Europa. Hizo una serie de viajes que describirlos aquí estuvo en la Nueva España, en Guatemala, en Yucatán, en la Nueva Galicia, fue a Venezuela, estuvo en Honduras, en Guatemala, en fin, iba y regresaba de España. Entonces, por supuesto, es un dominico itinerante en tanto este primer sentido. Pero también en cuanto al otro, que ya Lucía, que ya Brigitte, que ya también Blanca, cuando opinaron o mencionaron qué sabían sobre Bartolomé de las Casas, ya hicieron una alusión directa a la itinerancia a la que también nos referiremos en los siguientes minutos. El primer gran defensor de derechos humanos en la actual Latinoamérica. Bartolomé de las Casas llega de 18 años al Nuevo Mundo, teniendo apenas 18 años. Después de que vive pues, un tiempo en estas tierras, él conoce a un grupo de frailes que vivieron en la isla de La Española. Y ese grupo de frailes, junto con él, se convierten en los primeros grandes defensores de derechos humanos de estas tierras. Pedro de Córdoba, Antonio de Montesinos y otro grupo de dominicos son los precursores e inspiradores de esta dimensión de nuestra realidad, que son estos derechos humanos. Es una afirmación que con toda certeza y con toda seguridad nosotros podemos realizar. ¿Qué fue, de qué realidades se percató Bartolomé de las Casas? La primera, y que va a ser el eje de su predicación, es que los indios eran personas que, al igual que los españoles, fueron o eran poseedores de derechos humanos, sujetos de derechos humanos. Pero también lo que él observó fue que estos derechos humanos fueron violentados de manera sistemática, de manera cruel, de manera injusta. A partir de esto que vio, ¿cuáles fueron sus labores? ¿O cuáles fueron sus tareas, lo que él desarrolló? Entre otras cosas, reconoció, promovió, defendió y exigió los derechos humanos de los indios, y ojo con esto, abran bien el oído, y también los derechos de los guanches o de los negros. Una de las leyendas negras que gira en torno a la figura de Bartolomé de las Casas es que, sí, él fue un defensor de los indios, pero que a los negros los trató de otra manera, a los esclavos africanos. Y eso hay que desmontarlo. Es una mentira que se le ha atribuido al propio Bartolomé de las Casas. Y sus comentadores, él mismo, en obras como La historia de las Indias o la breve relación de la destrucción de las Indias, él mismo nos da cuenta de esto. Otros distinguidos lascasianos, como el padre Isacio Pérez Fernández, también él hace una defensa, una argumentación de por qué Bartolomé de las Casas puede considerársele con toda seguridad como un defensor también de los esclavos africanos. Es un tema al que ahora mismo no nos adentraremos, pero que en sus investigaciones por escrito, allí tienen la bibliografía a la que ustedes podrán acudir en caso de que les interese este tema. El padre Miguel Concha, en torno al cumpleaños número 90 de Fray Gustavo Gutiérrez, escribió un artículo sobre la relación que existe entre Gustavo Gutiérrez y Bartolomé de las Casas. Y en ese artículo, él menciona determinadas características acerca de nuestro dominico insigne. Yo únicamente plasmaré aquí algunas. Fue un reformador de las instituciones de la corona española, pero también un reformador de la conquista,
que se estaba dando en el Nuevo Mundo, que se estaba dando en las Indias. Fue un crítico de esos que incomodan, que son como una piedra en el zapato, que será una de las conclusiones a las cuales nosotros llegaremos. Solidario, él bien podría haberse mantenido como un encomendero, como un conquistador, pero cuando observó la realidad y tomó conciencia, comenzó el proceso de modificaciones, de transformaciones, y se solidarizó sobre todo con quienes más sufrían en ese momento: indios, negros, españoles pobres, con los frailes, con los primeros evangelizadores de estas tierras y con otro grupo de personas distinto. Fue consciente de lo que estaba sucediendo y esa conciencia, que también ya mencionaremos más a profundidad, le hizo que tomara responsabilidad, que se hiciera cargo de la realidad. Fue un mensajero, ya lo decíamos, un incómodo para la corona española, un incómodo para los conquistadores, un incómodo para los frailes que permitían la cuestión de las encomiendas, un incómodo para las autoridades de aquel momento. Asimismo, pues por supuesto, se indignó ante aquella realidad de la que él vivió y fue partícipe. Y claro, fue una persona de mente abierta. Esto también será una piedra angular, por expresarlo de alguna manera, en esta figura de Bartolomé de las Casas. Una mente abierta a nuevos mundos, una mente abierta a religiones distintas, una mente abierta a culturas nuevas. Y así podríamos indicar otras características acerca de nuestro dominico insigne. Bien, Agustín Yáñez tiene una obra, de hecho la traigo por aquí, que decide titularla De conquistador a conquistado, con el que da cuenta de que, en efecto, cuando Bartolomé de las Casas llegó a las Indias, él no llegó con el plan de evangelizar, no llegó con la intención de solidarizarse. Si bien no cometió los mismos atropellos que muchos conquistadores, sí, por supuesto, permitió. De hecho, recibió encomiendas e indios esclavos que tuvo a su cargo. Esto es muy importante decirlo. También para no tener una figura idealizada o milagrera de Bartolomé de las Casas, sino de una persona que cometió errores, que se equivocó, pero que en el transcurso de su vida dio un volantazo para modificar esas circunstancias, que es algo muy existencial, tanto tuyo como mío. ¿Cuántas veces no hemos cometido faltas? No nos hemos metido el pie a nosotros mismos o a otros, pero cuando tomamos conciencia de la realidad, tenemos la capacidad, y más aún como mujeres y hombres de Dios, de hacernos cargo, de tomar responsabilidad y de intentar cambiar aquello que se puede modificar. Pues algo así fue lo que vivió Bartolomé de las Casas. Y claro, uno de los presupuestos en la eclesiología católica es que, claro, la misión que la Iglesia recibe de Jesucristo a través de los apóstoles es nada más y nada menos que la evangelización. Y sucede que Bartolomé de las Casas no solo fue evangelizador, sino que también la realidad que vivió lo evangelizó a él mismo. Si eso lo traemos al presente, numerosas organizaciones civiles, ONGs, personas o colectivos nos dan la muestra a nosotros como dominicas y dominicos o como Iglesia Católica, nos dan muestra de una grandeza humana y de cuál es la chamba que a nosotros se nos ha olvidado hacer. A esto es a lo que me refiero con el presupuesto de que también la Iglesia, así como evangeliza, de igual manera es evangelizada desde otros actores, desde otras personas que no pertenecen a la propia Iglesia, que hacen lo que nosotros se supone que tendríamos que estar realizando.
Y díganme si esto no tiene, o habrá de tener un impacto en cada uno de nosotros. Esto también, hermanas, hermanos, quisiera que lo tengan bien grabado en el corazón. Si ustedes se acercan a las Sagradas Escrituras y leen la carta a los Hebreos, uno de los grandes temas de la carta a los Hebreos es el sacerdocio supremo de Jesucristo, de Cristo como sumo sacerdote. Un sacerdocio que ya no es como el ejercicio sacerdotal que realizaban el pueblo elegido, el pueblo de Israel, en el templo a través de manifestaciones cultuales, sino que este sacerdocio tiene otra manera. El lugar de culto ya no es solo un templo, o ya no es el templo, porque recuerden que la carta a los Hebreos se escribió después de la destrucción del templo de Jerusalén, del recinto por excelencia, del recinto por antonomasia para el pueblo de los judíos. Y cuando el autor de la carta a los Hebreos redacta pues este escrito sagrado por inspiración del Espíritu Santo, él lo que les dice a sus destinatarios, o uno de sus mensajes principales es: el lugar de culto ya no es un sitio físico, sino el lugar de culto es el mundo. El lugar de culto donde tenemos que alabar a Dios es a través de la evangelización, es mediante la propia predicación. Así que, si eso lo conectamos con Bartolomé de las Casas, ¿recuerdan, ahora que celebramos los 800 años de la fundación y de la confirmación de la Orden de Predicadores, uno de los lemas de esa celebración o de ese marco de celebraciones, ¿cuáles fueron? ¿Qué lemas de la orden conocen? ¿Mande? Laudare, benedicere, predicare, alabar, bendecir y predicar. Y mira, te adelantaste a todo eso, Lourdes. Muchas gracias. Pero nuestro lugar de alabanza, nuestro lugar de bendición y nuestro lugar de predicación, para nosotros, dominicas y dominicos, claro, las celebraciones litúrgicas son fundamentales, son muy importantes. Pero esas celebraciones litúrgicas o ese círculo estará incompleto si eso no lo conectas, no lo conecto con nuestra propia vida. Bartolomé de las Casas entendió a la perfección, como parte de un proceso, esto que nosotros acabamos de decir, porque su lugar de alabar, de bendecir y de predicar a Dios, ese lugar se convirtió en nada más y nada menos que los indios. Así que, si quieres anticipar una de las conclusiones, ¿cuál es nuestro lugar para cumplir con este lema de los 800 años de la Orden de Predicadores? El mundo, lo que nosotros llamamos como prójimo, nuestras propias comunidades para no irnos tan lejos. Pero también esto habrá de tener alcances mayores. Si tienes hijos, si tienes hijas, tus propios hermanos, hermanas, el grupo de la orden al que perteneces o la familia, la rama de la orden a la que perteneces, ese tendrá que ser el lugar de culto de tu alabanza, de tu bendición y de tu predicación. Bien, hasta aquí, preguntas, comentarios sobre esto que hemos mencionado. ¿No? ¿Seguro, Male? ¿Segura? Bien. Apenas estamos arrancando, ¿eh? Esto es solo el comienzo. Esto, para mí, también es cabe decir que la primera persona beneficiada en esta investigación me considero yo mismo. No saben las reflexiones, lo que esto me ha tocado y que espero que también te toque a ti y a ustedes que nos están siguiendo a través de redes sociales. ¿Qué podemos decir de Bartolomé o sobre Bartolomé de las Casas? Hizo conexiones entre una cosa o una realidad y otra. Por ejemplo, algunas de estas conexiones o de estas realidades son: conectó la pluma con la acción, lo que significa
que, por mencionar, el Tratado de la Destrucción o Destrucción de las Indias fue una obra que él redactó, pero que no solamente redactó para difundirla, para publicarla, pues para pararse el cuello, sino que esta obra se la presentó al rey Felipe II para dar cuenta de lo que estaba sucediendo en las Indias. Esto es, si tú te dedicas a redactar, a escribir, es muy importante. De hecho, el existencialismo de Sartre habla acerca de una literatura comprometida. Sartre, en esta concepción existencialista, lo que afirmó fue que las obras escritas tenían que tener o debían de tener una consecuencia de compromiso social. Así que 500 años antes lo hizo Bartolomé de las Casas. ¿Qué otra cosa conectó? Estos, fíjense que son los dilemas que yo creo que no únicamente en la actualidad, sino que de manera permanente en la orden de predicadores hemos vivido de una u otra manera, en mayor o menor medida. Y esto es la cuestión de conectar la palabra, lo que decimos, con las obras, con lo que hacemos. Llegar a ese equilibrio, a ese nivel de coherencia, pues es una tarea de toda la vida. Es algo por lo que tendremos que preocuparnos hasta el último momento de nuestra existencia, por ser coherentes, por ser ecuánimes, por ser personas íntegras. Otro de estos binomios es la creencia y la práctica. Dice uno de los teólogos más representativos de los últimos tiempos que hay un gran problema, o el gran problema de nuestra iglesia en la actualidad es lo que él identifica como ortopraxis. En la ortodoxia, es decir, en la cuestión de los dogmas, en la parte, por expresarlo de alguna manera teórica, en eso estamos bien. Sí, vamos, incluso nos formamos, acudimos a sesiones de dominicanismo itinerante o las vemos a través de YouTube y claro, tomamos apuntes, pero esto puede convertirse en letra muerta o en palabras vacías, sin sentido. Pero esta cuestión del problema de la iglesia, que se refiere a la ortopraxis, viene en el momento de poner en marcha, de poner en obra eso que nosotros pues se supone que reflexionamos, se supone que discutimos, se supone que aprendimos. Porque en el momento de las obras, y esto puede manifestarse de distintas maneras, cuando te subes al metro, cuando estás en tu comunidad, que estás en el ejercicio de tu apostolado, que estás en el Centro de Derechos Humanos, por ejemplo, también. Aquí es donde esta es la prueba de fuego de las y los predicadores. Conectar lo que nosotros estudiamos, conectar lo que nosotros reflexionamos con lo vivido, con lo que vivimos. Allí es donde alguien podrá identificar que ese es un auténtico o una auténtica predicadora. Y el listón está bien alto, pero nosotros, por gracia y misericordia de Dios, hermanas y hermanos, estamos llamados a vivirlo. Estamos llamados a transmitirlo también, a predicarlo. Los pensamientos y trabajos, esta cuestión de la tierra y del aire me la voy a reservar para el final. Y, claro, el ejercicio teológico que aquí, en estas sesiones de este proyecto Dominicanismo Itinerante realizamos, tendrán que establecer un vínculo con la realidad que nosotros vivimos. Como ven, dicho de distintas maneras a través de diferentes binomios, estamos llegando a esta cuestión entre la vinculación o la conexión entre teoría y práctica. A eso es a lo que se reduce lo que está expresado por aquí. Así que Bartolomé de las Casas, en efecto, fue alguien que vivió esta conexión entre estos distintos binomios. Así que quisiera preguntarte, María Rosa, en alguna ocasión, y esto ábrenos el corazón, tú no te preocupes, estamos en un ambiente de confianza.
ya sea en otra persona o en un desconocido, como que en la amiga de una amiga, en el amigo de un amigo, ¿has vivido o has experimentado algo como esto? Y quiero que nos cuentes por qué. Así es. Bueno, para empezar, diré que mi profesión es de enfermería, entonces vivimos, esto es como lo cotidiano para mí, ¿no? Entonces, ahora sí mediar entre el personal de enfermería, médico y niños y papás. Eso sí es algo fuerte porque los papás se vuelven mamás, más sobre todo son unas leonas en el cuidado de sus niños. Y el choque a veces que hay entre lo institucionalizado y ahora si dijéramos el cuidado que se da en casa de estos niños que son niños con problemas crónicos. Ese choque entre el cuidado de casa y de la institución sí es un diario que se vive y que se debe de darle, ahora sí, no porque el medicamento en la institución, un ejemplo, ¿no? Es a las 8 de la mañana y la mamá se lo da a las 9, no, me adopto a las 8. No, hay que dar esa prioridad y es un derecho que ellos tienen también a opinar sobre el cuidado de sus hijos. No sé si eso responde a la pregunta. Claro, muchísimas gracias, María Rosa. Hace algún tiempo yo tuve oportunidad en Chihuahua, de hecho si nos están viendo por allá, un saludo a toda la comunidad de Chihuahua, pero especialmente a las MEAC, al grupo de enfermeras de la Acción Católica. Ellas encontraban en aquel entonces, hace 2 meses, hace 3 meses, una problemática bien seria, que es establecer esta relación entre el ideal de enfermeras y de enfermeros y cómo realmente lo viven en los hospitales, en el contacto directo con personas, porque sucede que las enfermeras y nosotros como dominicos tenemos hay puentes, hay cuestiones muy en común, que por ejemplo, parte de nuestra predicación y parte de la profesión de las enfermeras y de los enfermeros es el trato directo con personas. Y las dificultades vienen en ese trato con personas. Decían algunos de los ejemplos que ahora mismo recuerdo, que existen enfermeras y enfermeros que llevan su celular todo el tiempo y que se desconectan por completo de las tareas que tienen que realizar y que cuando las hacen, pues están o de mal humor o que las cumplen pues con incompetencia y que esto puede traer serios y graves consecuencias, porque puedes gritarle a un familiar, puedes tratar mal a alguien, y ya no se diga nosotros, ya no pondré ejemplos de nosotras y de nosotros. Pero es en efecto, por eso esta cuestión de conectar la teoría con la práctica que nos enseña Bartolomé de las Casas es algo de lo que no solamente haremos memoria, sino que intentaremos actualizarlo en nuestra propia vida. ¿Preguntas, comentarios? ¿No? ¿Seguros? ¿Seguras? Excelente. Está por aquí. Muy bien. Ya les digo que no agotaremos el tema. Si ustedes quieren consultar una biografía de Bartolomé de las Casas, pues entren a la página de los Dominicos de España. Allí hay una cantidad de contenidos pues de excelente calidad. O bien en otros escritos acerca de Bartolomé de las Casas. Les recomiendo también el del padre Isacio Pérez Fernández, que en las últimas décadas ha sido uno de los estudiosos sobre Bartolomé de las Casas más importantes, ya les decía, de los últimos tiempos. Un sermón que lo transformó. Montesinos y los dominicos de la Española. El impacto de los discursos y los testimonios de vida.
Uno de mis pasatiempos es escuchar discursos políticos, discursos que me mueven el corazón, que me hacen pensar, que puedo oír o ver una y otra vez y que me siguen diciendo cosas nuevas, distintas, o que me reafirman algunas que con el paso del tiempo tal vez se me hayan olvidado. Recuerdo a Salvador Allende, a Martin Luther King, a Nelson Mandela, incluso a John F. Kennedy y a otros tantos de los que hay, palabras, sermones que te hacen vibrar, que te mueven por completo, pero que adquieren coherencia cuando tú, lo que decíamos ya como la prueba de fuego, cuando ves que esas personas viven lo que dicen. Y allí sí, esa selección, pues sí, habrá grandes oradores, oradoras, pero que la prueba de fuego es si realmente viven lo que hablan, viven lo que dicen. Bartolomé de las Casas tuvo una experiencia similar a esta. Y yo quiero preguntarte, tú que eres parte, que el Señor, tanto a ti como a mí, nos ha otorgado el carisma de la predicación. Yo recuerdo muy bien el sermón y la experiencia que transformaron mi vida y que gracias a Dios, gracias a ellas, el día de hoy estoy aquí. Recuerdo a la comunidad de dominicos allí en Guadalajara que ayudó, que contribuyó para que Dios me hablara a través de ellos. Y quiero preguntarte, o más bien seguro que compartirás esta opinión conmigo, un dominico o una dominica o un grupo de estos, muy probablemente también transformó tu vida o ayudó para que este proceso de cambios se diera. Lucía, por ejemplo, ¿a quién recuerdas? Bueno, yo me acuerdo siendo estudiante aquí en la UNAM, el segundo año de mi carrera. Una amiga me trajo aquí algo. Entonces, yo estaba en un periodo en el que, habiendo recibido una formación cristiana en la familia, estaba cuestionando muchas cosas y me había alejado un poco de la práctica. Y cuando llegué al CUC, conocí la vida de las comunidades cristianas que había en ese momento, en el 67, 68, y me impactó mucho el ver que en una comunidad de dominicos se vivía realmente el compromiso y la vida cristiana, y que era abierto y que había una formación y que había un espíritu de estudio, un espíritu crítico, y que había además pues todo lo que era la celebración de la vida cristiana. Y francamente eso me hizo, tuve una conversión real. Y sí recuerdo 2 o 3 frailes que dejaron una huella en mi vida por su apertura, por su compromiso y por su trabajo en la universidad. Porque yo los veía ahí tomando clases o dando clases y pues compartiendo con nosotros como estudiantes. Y realmente sí fue un cambio en mi vida. El ver que había una comunidad donde realmente se vivía el evangelio. Gracias. Gracias. Adriana. A ver, Adriana. Bienvenida, por cierto. Perdón por la pregunta. Me da gusto que hagas esta pregunta, porque siempre, particularmente con los dominicos, creo que la palabra es lo que te transforma. Y después verla traducida en hechos, ¿no? Pero a mí me gustaría resaltar que si bien en este concepto de sermón, luego es difícil tener oídos abiertos para los sermones, porque pues somos rebeldes también, y particularmente los jóvenes, o cuando estuve en el movimiento de jóvenes éramos más rebeldes todavía. Entonces, lo interesante fue acercarme a un grupo de jóvenes que nos abrieron las puertas y que no tenían esa intención de sermonearnos, sino de orientarnos y acompañarnos, ¿no? Y por otro lado, tener la figura de hermanas laicas,
que no es la típica figura de un fraile que se para en un espacio ahí lejano y en alto para sermonearte, sino tener hermanas cercanas a ti y que te dieran un testimonio de vida y que simplemente quisieran acompañarte. Eso me hizo ver el lado humano también como de la iglesia, en esta parte de incógnitas que tienes con respecto a la iglesia y la religiosidad. Es conocer el lado humano y eso, que no te sermonen, sino que te acompañen. Gracias, Adriana. Ningún comentario, ya todo está dicho allí. Y así podríamos hacer un ejercicio de buenas anécdotas, de buenos recuerdos. Para ustedes que nos ven por YouTube o que igual nos están siguiendo por Facebook, una tarea que pueden realizar es este ejercicio. En efecto, como lo mencionó Adriana, la figura tal vez que más destaca aparentemente en la orden de predicadores son los frailes. Pero recuerda que la orden de predicadores no solo está conformada por frailes, sino también por monjas, que bendito Dios, aquí tenemos entre nosotros a 2 de ellas, por hermanas religiosas, quienes también están aquí presentes, y por laicos de los distintos grupos. Y al hablar de una comunidad de dominicos, no solamente es de frailes. En el caso de Bartolomé fue de esa manera, pero en el tuyo y en el mío se dio también de maneras diversas. Así que esos hombres, esos grandes hombres o esas grandes mujeres dejaron huella, tal como lo mencionó Lucía. Y es una huella que tiene que estar presente, que tiene que incomodarnos, que tiene que ayudarnos a reflexionar para no perder de vista lo realmente importante, el origen, aquellas ideas vertebrales o esenciales sobre las que se tiene que estructurar y se debe estructurar nuestra vida. Quisiera preguntarle a Esmeralda, antes de su participación, que ya nos dirá un poco al respecto. Pero, por ejemplo, esta será más bien de sí o sí no, el contacto con un dominico, con el Padre Miguel Concha, ¿ha transformado tu visión de iglesia, tu visión del mundo? Ya nos contará por qué. Eso lo dejaremos para un momento posterior, pero solo para ir dando una probadita a la participación tanto de Zule como de Esmeralda. Y, Ale, ven, por favor. Necesito tu ayuda. Sí, no pongas cara de angustia, no vas a decir nada. Luego, las monjas tienen una costumbre de decir que ellas nunca hablan en público y que no les gusta y que no saben, pero cuando están, se avientan unas predicaciones. Pues Sor Margarita, por ejemplo, hace algunas semanas. Fíjense muy bien lo que vamos a hacer. Ale me va a ayudar a sostener esta jarra que está por aquí. Y en este recipiente elegante que conseguimos, no vamos a hacer promoción, vamos a tapar la marca. Fíjense muy bien, Bartolomé de las Casas y nosotras, pasamos por algo muy parecido a este contacto con la comunidad de dominicos que inició o nos ayudó en este proceso de transformación. En el caso de Fray Bartolomé, él fue conquistador, él fue encomendero, pero cuando tuvo conocimiento, porque él no escuchó, probablemente no escuchó directamente el discurso de Antonio de Montesinos, de encontrarse en un estado parecido a este, sucedió algo como lo que está a punto de pasar por aquí. ¿Se fijaron cuál fue el color primero? Azul. Y al contacto con una realidad, este color está comenzando a adquirir una tonalidad distinta. Y estas gotas que ustedes están viendo por aquí, llámenlo predicación, llámenlo sermón, llámenlo contacto con los indios, llámenlo que se sumó a la orden de predicadores posteriormente, porque él no fue dominico desde el principio, sino que a partir de este contacto con los dominicos de la Española, fue que decidió recibir el hábito de los frailes predicadores. Muchas gracias, un aplauso para Ale, por favor. Ya ves que no era nada, mira, la vamos a dejar por aquí. Con el paso de los minutos, esto comenzará a transparentarse hasta hacerse agua clara, agua cristalina, incolora. Y eso es lo que Dios realiza con nosotros.
pero Dios no en abstracto, sino a través de mediaciones bien concretas. Y esas mediaciones concretas, Bartolomé de las Casas las tuvo. Y fueron Antonio de Montesinos, Pedro de Córdoba y la comunidad de dominicos de La Española. ¿Qué podemos decir? ¿Cuáles son las tesis nucleares? Sin meternos a fondo, en este discurso de Montesinos hay 3. Y quiero preguntarte si las escuchaste, si las has escuchado en otro de los grandes movimientos históricos a nivel mundial. Una de esas tesis, sí, Brigitte se la sabe de memoria. Igualdad. De hecho, ustedes en el grupo de WhatsApp, quienes están en el grupo de WhatsApp, sáquenlo, su celular. Por allí les mandé un extracto del Sermón de Montesinos, que dice, cita número 1, Sermón de Montesinos. Y allí lo que ustedes encontrarán, entre otras cosas, ya lo tienen por aquí, ¿quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Por acá. Mira, no vamos a leerlo todo, sino a partir de aquí, de donde dice estos. Estos no son hombres, no tienen ánimas racionales, no sois obligados a amarlos como a vosotros mismos. No son hombres, no tienen almas racionales, no estamos obligados o no estamos a amarlos como a nosotros mismos. Las tesis fundamentales sobre las que se desarrolla este Sermón de Montesinos, igualdad entre la condición de humanidad de los españoles y de los indios. Somos iguales o son iguales. La segunda, fraternidad, la cuestión que tiene que ver con el amor, que no tenemos que amarlos como a nosotros mismos. Y la tercera, que es la libertad. Los indios, al igual que los españoles, son libres. ¿En qué movimiento escuchamos estas 3 ideas? Revolución Francesa. Así es. ¿Quién sabe, esto ya será para un estudio posterior, si haya una conexión entre este discurso de Antonio de Montesinos y la Revolución Francesa? Probablemente sí, probablemente no. Pero estas tesis se encuentran en el Sermón de Montesinos. ¿Qué consecuencias o cuáles son las consecuencias de una posición ontológico-antropológica? Es bien fácil decirlo en palabras más sencillas. La imagen que nosotros tengamos del ser humano, lo que nosotros pensemos acerca de la persona, influirá o determinará en las acciones subsecuentes. Por ejemplo, si nosotros consideramos que hay personas o que hay seres que se parecen a personas, pero que más bien son bestias, que son inferiores, ¿cuáles son las consecuencias que de esto se derivarán? Pues esta tesis fue defendida por Juan Ginés de Sepúlveda, de la que hablaremos posteriormente. Si nosotros consideramos que existe una raza pura, que esa raza pura, la raza aria, es la que tiene la herencia, la que tiene los elementos reales, verdaderos del ser humano, si asumimos esa posición, esa imagen del ser humano, ¿qué es lo que va a seguir? Que legitimemos una guerra mundial y el asesinato de millones y millones de personas. Así que la imagen que nosotros tengamos del ser humano, la posición, va a determinar nuestros actos o las consecuencias de los mismos. Y claro, la que se formaron en la comunidad de La Española fue la que está en esas tesis nucleares, principalmente la de que los indios son iguales y son libres. Gustavo Gutiérrez, Fray Gustavo Gutiérrez, él en un comentario que realiza el Sermón de Montesinos, dice que también de las ideas principales que se encuentran aquí, una de ellas es la reivindicación de la dignidad humana de los indios, al reconocerlos como iguales. ¿Por qué? Porque ellos son hijos e hijas de Dios, seres racionales y hermanos nuestros. Son fraternidad. ¿Qué acaso no estamos obligados a amarlos como a nosotros mismos? Dicen en el Sermón de Montesinos. Un principio de humanidad, un imperativo categórico. El maestro Kant, en el siglo XVIII, él mencionó una formulación de algo que se conoce como el imperativo categórico, que no replicaremos aquí.
pero que se fundamenta o es un principio de humanidad. Y ese principio de humanidad es que las personas no son medios de nosotros, sino más bien las personas son fines. No para conseguir algo que queramos, sino más bien en tanto personas, en tanto fines en sí mismos. Una santa predicación que despertó una santa furia. La santa predicación o uno de los ideales de la santa predicación es la de esta comunidad de los dominicos de la Española. Pero una santa predicación es la que en la comunidad de Coapa, en la comunidad del Divino Redentor, en las distintas comunidades, en los grupos, en las fraternidades, es lo que nosotros estamos llamados a vivir, a convertirnos en una santa predicación. Y esa santa predicación que Bartolomé de las Casas escuchó se convirtió en una santa furia, tomando esta expresión del musicólogo César Tort, que de hecho compuso un concierto al que próximamente podremos asistir, ¿sí? Entonces se convirtió en esta santa furia, en una santa furia que fue reflejo del amor de Dios y del amor a la humanidad por parte de Bartolomé de las Casas. En esto quiero hacer hincapié porque va a ser también, o es uno de las tesis que se encuentran en la investigación y que de hecho con Zule pues tocamos en torno a la canonización de San Romero de América. Con un grupo de personas en esta misma sala, nosotros afirmamos que un binomio de las luchadoras y de los luchadores sociales se compone por los siguientes dos elementos. La primera es una toma de conciencia. Dominicos como Brian Pierce lo expresan en una manera distinta, que es la visión contemplativa. Es cuando, como lo dijiste, Adriana, tus oídos, tus ojos, tus sentidos se percatan de una realidad. Llámale revelación, llámale chispazo, o en mexicano, me cayó el 20. O sea, lo tuve enfrente de mí todo este tiempo, pero es hasta ahora que me doy cuenta de la realidad, de la cruda realidad, de lo que está sucediendo. Y esa toma de conciencia, esos ojos abiertos, requieren un siguiente paso, que es hacerte cargo de la realidad. Y aquí un ejercicio de libertad plena. Puedes poner manos a la obra o bien cruzarte de brazos. Esa decisión te toca a ti y me toca a mí. Pero en los distintos luchadores sociales, esto es algo que se repite. Y Fray Bartolomé de las Casas fue algo que él mismo encarnó. Tomó conciencia y después de tomar conciencia, se hizo cargo de la realidad. Finalmente, ¿cuáles fueron los primeros efectos de este tomar conciencia y de este hacerse cargo de la realidad? Renunciar a las encomiendas. En un sermón que él proclamó públicamente, dejó las tierras y dejó a los indios que le habían sido encomendados para dedicarse por completo a la evangelización. Y un segundo efecto que Bartolomé de las Casas tuvo a partir de este sermón de Montesinos fue el convertirse en nada más y nada menos que un dominico. Decidió hacerse cargo de la realidad a través del ministerio de la predicación para la salvación de las almas, de la misma manera que tú y que un servidor. Así que, bien, pues estos primeros aspectos son los que competen al menos a esta primera parte. Les propongo que ahora pasemos a un breve descanso para retomar energías, echarnos un cafecito y volveremos aquí en el momento en el que les indiquemos. Así que, adelante.